Vamos ahora con el perfil de una figura que es querida y odiada por igual en el Perú. Ha polarizado de todas maneras nuestra realidad con su partida. Hablamos del presidente Alberto Fujimori y esta es una crónica respecto de lo que significa para el Perú Alberto Fujimori a cargo de Stephanie Medina. Si de algo podemos estar seguros es que Alberto Fujimori hizo política hasta el final. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Si de algo podemos estar seguros es que Alberto Fujimori no quería morir todavía. ¿Extraña usted recorrer el país? Si en alguna oportunidad con una mejor salud se me da la oportunidad, sí lo haría. Si de algo podemos estar seguros es que Alberto Fujimori ha marcado la vida de los peruanos en los últimos 35 años, por lo que es y será un político inolvidable. Fue presidente del Perú por 10 años y 5 meses. Fue gobierno y sus hijos crecieron ante los ojos de todos los peruanos. Tuvo una esposa que denunció haber sido encarcelada en el mismo Palacio de Gobierno, que fue reemplazada por su propia hija como primera dama y poco tiempo después compitió con él como candidata presidencial. Fue su socia en campaña y una de sus críticas más acérrimas durante 8 de sus 10 años de gobierno. Quiso y logró, contra todo y todos, una tercera elección y hasta hace poco aspiraba a una cuarta, bajo su lógica y sus términos. Fue gobierno y fue capaz de ganarle al candidato favorito de ese entonces, Mario Vargas Llosa. Fue capaz de detenerlo todo en 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Fue capaz de jurar por tercera vez a la presidencia en medio de la total convulsión. Su gobierno mejoró increíblemente la economía, devolvió la esperanza a los peruanos en un país dejado en ruinas. Fue capaz de tener una hermandad para después deshacerla. Su gobierno también fue de esterilizaciones forzadas, de matanzas indiscriminadas, de barrios altos, de la cantuta, también fue de escuadrones de la muerte, de violaciones gravísimas de derechos humanos, de una condena que lo hizo pasar 16 años en prisión por una sentencia de 25, pero también de un grito inolvidable. Alberto Fujimori también se declaró culpable de comprar medios de comunicación, culpable de sobornar congresistas, culpable de fisgonear las conversaciones telefónicas de políticos de oposición y de periodistas independientes. Señor, estoy conforme. Vio a su propia madre ser liberada por el MRTA, de planear uno de los rescates más icónicos de la historia. Caminó en medio de hombres muertos que no sabían leer, pero sí disparar. También fue capaz de renunciar a la presidencia desde el otro lado del mundo por fax. Convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Alberto Fujimori quiso trascender y tuvo planes políticos hasta hoy. Dejó su nombre en la historia del Perú y también en un libro que aún no leemos. Yo tengo la memoria y está escrita. Tengo aproximadamente 950 pueblos visitados, 196 provincias del Perú en donde he estado presente. Claro. Si en alguna oportunidad con una mejor salud se me da la oportunidad, sí lo haría. Este video que ustedes van a ver fue contundente y suficiente para el pedido de captura inmediata de Vladimiro Montesinos Torres. ¿Se arrepiente aún de haber tenido como persona cercana y confianza a Vladimiro Montesinos como su ex asesor? Bueno, cada persona comete sus errores, ¿no? Pero él cumplió también su función.
Sí. ¿Cuál fue su función? Bueno, trabajaba en inteligencia y en inteligencia lo hizo bien. ¿Vladimiro Montesinos fue un corrupto para usted? Bueno, al final lo mareó el dinero. Nació un viernes a la 1:02 de la madrugada, en medio de enigmas que hasta ahora son indescifrables. Unos dicen que no nació el 28 de julio de 1938 y que realmente nació en agosto. Cada peruano que vivió durante su gobierno tendrá siempre un recuerdo de él, bueno o malo. Este último miércoles, una parte de la historia del Perú se murió y se fue en olor a multitudes. Por coincidencias de la vida y de la muerte, Fujimori falleció el mismo día, 11 de septiembre, y a la misma edad, 86 años, que su enemigo declarado, el terrorista Abimael Guzmán. Alberto Fujimori deja este mundo haciendo política hasta el final. Y ahora vamos con la crónica del velatorio de Alberto Fujimori. Hubo mucha gente que vino incluso desde el interior del país a rendirle respetos, a despedirse. No podemos mentir, en la cobertura que hemos hecho había muchísima más gente a favor o agradecida de lo que hizo Alberto Fujimori que gente protestando en contra. Más bien el rechazo se incendió en las redes sociales, donde naturalmente hubo muchísima gente que manifestó su rechazo a quien consideraron un autoritario, un dictador, alguien que también destruyó al final de su mandato la institucionalidad democrática del país con hechos graves de corrupción y por supuesto también los hechos execrables de La Cantuta y Barrios Altos. Vamos ahora con lo que fue el velorio de Alberto Fujimori. Él está luchando por su vida. Alberto Fujimori ha muerto. Y Keiko Fujimori acaba de tuitear después de una larga batalla contra el cáncer. Nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes nos lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko Hirosachi y Kenji Fujimori. El mejor presidente de Perú. Siento mucho dolor, no puedo hablar, disculpe. Pero, ¿y el Fujimorismo? Tú sí venciste a la enfermedad terminal por la que atravesaba nuestro país en los años 90. Cuando lo encontraste. Y así como su vida, también su muerte, no estuvo exenta de claroscuros. Vayan con Abimael a adorarle. Abimael, vayan a adorarle. Alberto Fujimori, delincuente, te lo dice una puneña, delincuente, estamos de fiesta, estamos de fiesta. Una de las primeras a llegar, pero que no logró entrar, fue Estelita Bustos, miembro del grupo de chat Los Avengers, grupo de congresistas llamado así por Kenji Fujimori, que evitó la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018. De la noche a la mañana me llaman y dicen, Lucho, el presidente está un poco mal, y para mí una sorpresa enorme. Nuestro agradecimiento por la preocupación de la salud del presidente, pero él, conjuntamente con los profesionales que lo atienden, está luchando. Muchas gracias. Pronto, los médicos de cabecera dieron las razones del súbito desenlace. Después de hacer una junta médica, se decidió que el mejor tratamiento para él era darle el tratamiento con radioterapia y con quimioterapia. Él quería seguir luchando, quería seguir tratando de ver la manera de controlar su enfermedad. Y bueno, al final del día de hoy, como dijo muy bien el doctor Aguinaga, el ingeniero Fujimori falleció.
El cajón con el cuerpo de Fujimori salió desde la calle Holbein, en San Borja, hasta el Museo de la Nación, donde se abrió para que los mismos simpatizantes pudieran despedirse de él, que, a diferencia de Alan García, sí recibió los funerales de Estado, a pedido de sus familiares. Y vaya que lo hicieron. La presidenta Dina Boluarte llegó para dar el pésame ante un Kenji que casi no podía sostenerse de pie. Mientras, todas las clases políticas juntas llegaron, esta vez con la guardia baja, para decir adiós. Yo lo conocí estando en prisión, yo lo visité y la verdad es que tuvimos conversaciones muy interesantes de cómo él consideraba que debía gobernarse el Perú, que no era el Perú un país difícil, que era viable. Me alegro porque pienso que se va a encontrar con mi padre ahí arriba. Mi padre lo acompañó Carlos Torres y Torres Lara, lo acompañó desde el 90 hasta el 2000. Mi padre falleció de cáncer también y estoy seguro que se van a encontrar y seguramente van a conversar muchísimo. ¿Fue acaso una nefasta coincidencia que Alberto Fujimori muriera a los 86 años el miércoles 11 de septiembre, el mismo día que falleció el delincuente terrorista Abimael Guzmán, y como si no fuera ya demasiado, a la misma edad, para Marta Moyano? No, esto no fue casualidad. Terrible coincidencia que coincidía con el tema de Abimael. Bueno, lo va a perseguir hasta el último, hasta el infinito. Este es el baile. Una versión distinta al chino acompañó la misa de responso. Los hermanos Fujimori y Uchi despedían al padre, pero también recibían el legado político, cada uno a su manera. A pesar de toda la responsabilidad que tenía como presidente de la República, quisiera hablar de tus logros políticos, pa, pero no puedo. Te quiero hablar como hijo. Y lloro porque durante 16 años, pa, que estuviste en el penal, los momentos más duros siempre fueron la despedida. Nunca va a morir el chino. Papito, tus enemigos jamás pudieron quitarte esto que ustedes ven hoy, el amor de familia. Moriste en tu ley, como tú quisiste, sin rendirte jamás. Papito, el pueblo peruano te ha absuelto de tanta persecución y de tanta rebelión. Cumpliste también tu último deseo, papá, que Kenji y yo vamos a estar unidos para siempre. No solo se despedía a un padre, también a un abuelo. Hasta hace una semana aún le decía a todos que su salida de prisión fue tan famosa como un concierto de Karol G. Oye-chan, siempre fuiste mi guía, mi mejor amigo y mi mayor admirador. Estoy convencida de que si pudieras, estarías ahora mismo criticando mi discurso por no tener poesías. Pero espero que estés tranquilo junto a tu gallina. Y de seguro ya tienes a todos los ángeles resolviendo ecuaciones y cosechando moras verdes para ti. Me acuerdo de todos los largos conciertos que te hacía, en donde al acabar cada canción, tú siempre me pedías una canción más. Tantas veces que esa única canción se volvió infinita. Te agradezco por cómo me has hecho crecer. Ahora te veo en cada pincelada, cada verso y nota musical. Así como para ti una canción se volvió eterna, tú en mi corazón te volviste infinito. A
Afuera, cada uno vivía un duelo personal. Despedían al líder, al jefe, al presidente. En medio de la gente, Carlos Orellana, quien es el hombre que le hizo los discursos por 10 años a Alberto Fujimori y hoy conversa con Contracorriente. No quise entrar por una entrada exclusiva, no, hago mi cola, porque eso hubiera hecho Fujimori. Y un buen día me dice, Carlos, necesito un discurso, un mensaje para el pueblo japonés. Me voy a despedir. Le mandé el discurso y después un día, estaba yo en la noche, estaba durmiendo, suena el teléfono a las 12 y me dice, Carlos, estoy embarcándome ya. ¿A dónde? Me voy a Chile. Camino al cementerio Campofé de Huachipa, las caras de tristeza se mezclaban con las de agradecimiento. Alberto Fujimori ha muerto y así se le ha despedido. Bueno, así es, hay que hablar lo bueno, pero también lo malo. Es un hombre con luces y sombras, como todos a fin de cuentas, pero sí hay que reconocer la lucha exitosa en contra del terrorismo que había sitiado ya la capital. Sendero Luminoso llegó incluso a disparar instalazas contra el propio Palacio de Gobierno. Aquí se vivió también un atentado desgarrador, el atentado de Tarata, que la verdad significó muchísimo dolor, 25 muertos, una cantidad de anfo y dinamita que generó una explosión que borró del mapa toda una manzana en Miraflores. Pero esto no era todo. Sendero estaba destruyendo a la población más humilde del país. Ni siquiera gastaban municiones en ellos. De la manera más cruel, los arrojaban a fosas luego de matarlos con piedras y machetazos. Niños, mujeres embarazadas incluidos. Contra eso logró tener éxito Alberto Fujimori. Solamente es ese reconocimiento por haber derrotado el terrorismo que nos había doblegado. Es bastante. Y evidentemente también haber tomado las decisiones correctas para reactivar la economía. Pero claro, después, cuando ya gozaba de una popularidad inmensa después del triunfo electoral en el 95, donde se legitima utilizando la democracia luego de un proceso difícil de autogolpe y de reestructurar la Constitución, contando con todas las tiendas políticas, incluida la izquierda, y con representantes de alto nivel como Henry Peace. Finalmente se degeneró al querer perpetuarse en el poder y, como sabemos, el poder absoluto corrompe absolutamente y luego llegó la debacle. En fin, ahora descansa, ya no hay más Alberto Fujimori, pero la polarización difícilmente va a desaparecer. Ojalá algún día los peruanos podamos encontrarnos en algún lugar del medio. Vamos ahora con el siguiente reportaje y es una investigación de Karina Aliaga a propósito de más descubrimientos que ha hecho sobre la tesis de Marita Barreto. A ver, ella estudió primero la maestría en la Universidad Federico Villarreal, el 2007. Es una maestría en Derecho con mención en Política Fiscal y Tributaria. Pero luego aterriza en Alas Peruanas en el 2009 y cambia a una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Pero es algo confuso porque cuando presenta la tesis, finalmente es un tema de derecho penal y se gradúa en apenas 5 días y es reconocida como summa cum laude, la máxima, ¿no? El máximo galardón de la universidad. Y lo curioso es que esta tesis extraordinaria, ¿no?, que recibió estos laureles, no aparece en el repositorio de la Universidad Alas Peruanas. Vamos con más descubrimientos de la tesis de Marita Barreto a cargo de Karina Aliaga. Realmente esto es una preocupación para el Ministerio Público. Esta es la constancia de los grados académicos y títulos de la fiscal estrella Marita Sonia Barreto Rivera en la SUNEDU,
Un documento que siembra más dudas acerca de su título de maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y es que su tesis de posgrado es peor que un arroz con mango. Esta es la prueba que la fiscal Marita Barreto se burló de la ley universitaria porque en la Universidad de las Peruanas se graduó como maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y sus estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal fue Derecho con mención en Política Fiscal y Tributación, lo cual no fue pertinente ni concordante con sus estudios. Este laberinto de maestrías, especialidades y cursos supuestamente seguidos por Barreto se inicia en el 2007 en la Universidad Federico Villarreal, cuando Barreto ingresó a la maestría en Política Fiscal y Tributación, estudiando los 2 primeros semestres en el 2007 y 5 años después, en el 2012, otros 2 semestres. Su promedio fue 16.69. En el interín, en el 2009, Marita hizo un mal vuelo y aterrizó en Alas Peruanas, en una maestría diferente, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Nada que ver con las asignaturas de su plan de estudio en la Villarreal. Pero eso no quedó allí. En el 2013 hizo una tesis y lo sustentó de manera express ante 3 jurados y ninguno tenía la especialidad de Derecho Constitucional. Su tesis, que se llevó la máxima calificación, se tituló Contribución a la crítica constitucional del concepto penal denominado negacionismo y de su configuración como tipo penal en la legislación peruana. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Quién le dio alas? ¿Y cómo convalidó sus estudios con una maestría totalmente diferente? Tenía miedo de no poder aprobar en un tiempo récord y supongo que se fue a una universidad donde las condiciones de graduación eran mucho más laxas. De la noche a la mañana, abandonó la Villarreal y en Alas Peruanas, en 5 días convocó a su jurado. Sustentó su desaparecida tesis y ya era maestra en Derecho. Así de fácil. En una sala de grados como esta, Marita Barreto debió defender su tesis de maestría en Política Fiscal y Tributación. Sin embargo, ella decidió rehuir, irse a otra universidad y lograr su grado de maestra. Contracorriente llegó hasta la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Villarreal y obtuvo las calificaciones de Marita Barreto. Este es su historial de notas, cuando pasó por la maestría en Derecho con mención en Política Fiscal y Tributación. En Derecho Procesal tiene 16, Derecho Tributario 18, Metodología de la Investigación 17, en Tributación Aduanera 11. La ley permitía que ella pudiese obtener el grado en otra universidad, pero en la misma especialidad. Todavía es un misterio cómo obtuvo su grado de maestra, si estudió en Villarreal y solo se graduó en Alas Peruanas, o estudió 2 maestrías diferentes. Pero en Villarreal no se atrevió a hacer tesis y obtener el título académico, porque el rigor era distinto al de Alas Peruanas. No hemos podido determinar la verdadera situación, porque la tesis ha desaparecido y Marita Barreto no responde a nuestras preguntas. ¿Convalidó esos estudios con una maestría totalmente diferente? ¿Eso es posible? ¿La ley lo permite? La ley no lo permite ni los reglamentos internos. Acá, por ejemplo, en la Villarreal nosotros somos muy cuidadosos con nuestro proceso de graduación. Empieza con la presentación del plan de tesis y la revisión por 2 revisores calificados de ese plan de tesis. Luego sustenta y es sometido al juicio de la evaluación de 3 profesores jurados con mucha solvencia académica y moral, como dije anteriormente. Además, el texto de la tesis es sometida a los software antiplagio.
Detrás de la fiscal estrella hay toda una caja de Pandora. En un escrito presentado en el proceso judicial de su divorcio, narra que se vio obligada a abandonar los estudios de maestría en Villarreal por una deuda de alrededor de 1.600 soles y presenta una constancia. Pero según los archivos de la universidad, tanto en el 2007 como en el 2012, cuando retomó estos estudios, todos los recibos aparecen como pagados. La señora Marita Barreto dice que viene cursando estudios de posgrado en la Universidad Villarreal, cuya pensión mensual es de 300 nuevos soles, y se ha visto obligada a abandonar, pues adeuda a la fecha un aproximado de 1.600 nuevos soles, porque no tiene recursos económicos. ¿Le debía a la universidad? Lo canceló, esa deuda. O sea, pero sí llegó a tener una deuda. Sí. ¿En qué año? ¿En el 2007? En el 2007. Ajá, y lo llega a cancelar. Lo llega a cancelar. Es decir, que sí tenía el dinero para poder sustentar. Terminó el curso. Sí tenía dinero. Claro. Pero, ¿por qué al inicio en la escuela de posgrado de la Universidad Villarreal nadie sabía de ella? ¿Por qué una fiscal tan mediática, que debería ser un orgullo para cualquier universidad, parecía no haber dejado huella? Estoy buscando ahorita, no encuentro nada de... Marita Sonia No encuentro nada. Barreto Rivera, ya. ¿No te aparece si es que aparece como alumna? Eso tampoco no me... Es que yo no puedo ver esos registros de si es que he estudiado acá o no he estudiado acá. No sabes, ya. ¿Hay tesis? No aparece. ¿Libro? Tampoco. Ok. Marita acabó sus estudios en un periodo de 5 años en la Universidad Villarreal. Egresó, pero no dejó tesis, ni libros, ni ensayos. Ningún aporte de la fiscal Marita Barreto aparece en estas revistas de Cátedra Villarreal, la Escuela Unitaria de Posgrado. O sea, no dejó rastro alguno porque no acabó. Efectivamente, no dejó ningún aporte académico ni científico. Los cuestionamientos de Marita no quedan ahí. En la pericia psicológica número 011249 de 2008, solicitado por el Juzgado de Familia de Huancayo y practicado a la jefa del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, EFICOP, se llega a los siguientes resultados. Personalidad. Muestra una conducta de búsqueda constante de atención. Tiende a exagerar sus pensamientos y sentimientos, haciendo que todo parezca mucho más importante. Su emocionalidad es exagerada, lábil y superficial. Su conducta es reactivamente intensa. Responde a pequeños estímulos con estallidos irracionales de cólera y descontrol, llegando a la conclusión que su personalidad es histriónica. Marita Barreto debe seguir siendo fiscal, debe seguir liderando EFICOP. Yo creo que todas estas circunstancias, estas cosas que vienen sucediendo, yo creo que, mire, analizando sin exagerar, yo creo que debería haber un cambio, ¿no? Pero ¿por qué? Por todo este problema que hay, por toda esta intriga que hay, por toda esta mentira que elaboran, todo el mundo en este país se acuchilla, todo el mundo se venga de otro. ¿Dónde estamos? Digo, todos ¿Ella está cobrando venganza? No lo sé, pero eso que lo ¿Está denunciando periodistas? Sí. Un segundo peritaje psicológico ordenado por el Juzgado de Paz Letrado de Concepción la define como una persona de temperamento fuerte, poco tolerante a la crítica, desconfiada y exagerada, insegura, en búsqueda de afecto que evidencia indicadores psicofisiológicos de ansiedad como cefaleas o insomnio, concluyendo una vez más que su personalidad es histriónica. La señora no solo no es idónea para el cargo que tiene, sino que está tremendamente politizada. No está buscando la verdad. Un fiscal busca la verdad y persigue el delito. La verdad tiene que salir. Y la verdad es una responsabilidad de todo el aparato estatal, y no solamente nuestra. Para muchos, Marita Barreto ha mostrado reiteradamente ese histrionismo, esa exageración y afán de figuración, que describen sus exámenes psicológicos en el desempeño de su labor en el Ministerio Público. Pido a las autoridades que están preocupadas por combatir el crimen organizado y la corrupción que coadyuven las investigaciones.
La coordinadora de EFICOP parecía intocable, hasta que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público informó que después de tanta irresponsabilidad y torpeza, le abrieron un proceso disciplinario. ¿Ella no está usando el Ministerio Público como su bastión para de repente liquidar a sus enemigos? Esa es una opinión que usted me solicita, política no la voy a dar. Simplemente de acuerdo a nuestra competencia y facultades están en un proceso disciplinario. Teniendo resultados sabrán la... Okay. Si no tiene tesis, no aparece su tesis y sus calificaciones no son las correctas, ¿qué pasó? ¿Se pasó por la coladera? Bueno, si es un funcionario nombrado por la Junta Nacional de Justicia o el Consejo Nacional de la Magistratura, ellos son los que tienen que dar la respuesta. Barreto, cuestionada por su mala preparación jurídica y por su ineficiencia como titular de la acción penal, tiene una interminable lista de líos judiciales, nada dignos de una funcionaria que busca justicia. En total, 31 procesos, 13 de familia, 2 civiles, 2 penales y 8 en juzgados de paz letrado. Demasiados líos judiciales para una fiscal que debe tener una conducta intachable e impartir justicia. ¿Marita Barreto debe estar en la fiscalía? Yo, en lo personal, visto los resultados que está teniendo y toda esta serie de denuncias que son 31 procesos judiciales, sumado a esta campaña de descrédito a su familia, de ella misma a su esposo, la formación profesional que tiene, que es tan débil, ¿no? Según señalan, de una universidad nocturna. Bueno, yo creo que no debe permanecer un minuto más. Para los especialistas, la conducta de una fiscal debe ser proba, pero el desempeño de Barreto está manchado por el escándalo y la revancha. Un fiscal en principio tiene que ser un ciudadano modelo. Respecto a la lista de litigios, yo creo que no es lo mejor y ella tendría que explicar por qué tiene tantos casos. Una profesional que sabe de derecho y persigue el delito no debería estar envuelta en innumerables y tóxicas denuncias. Meter una demanda o una denuncia a una persona efectivamente genera una mancha, un antecedente preocupante para conseguir trabajo, para un tema reputacional. Entonces ella tiene que ser muy consciente de las cosas que está haciendo y de ahí la obligación de explicar, ¿no? No solo la vida académica y personal ha sido el punto de quiebre de Marita. En su vida personal hizo denuncias falsas, amenazó de muerte a una señora y a sus hijos, mandó arreglar a su ex esposo y ahora hay sospechas razonables de que presentó declaraciones falsas o documentos cuestionables. Por ejemplo, tiene 2 partidas de matrimonio con la misma persona, una en 1995 en el distrito de Santa Rosa de Ocopa y otra en el año 2000 en la ciudad de Huancayo. Lo increíble es que en la segunda partida, tanto Marita como su pareja aparecen como solteros. Una fiscal que no tiene claros sus papeles y con un diagnóstico psicológico poco compatible con la función de una fiscal, podría estar calificada para perseguir el delito en el más alto nivel. Es algo que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público debería revisar. Y sí, estos son los expedientes de los 31 casos que tiene por alimentos y otros, incluido violencia familiar, ¿no? Ella acusada de violencia familiar en contra de su ex esposo. 31 casos. Un poquito tóxica, parece ser, ¿no? Parece ser. Aquí, por ejemplo, hemos encontrado una inconsistencia. Esta es una constancia que ella presenta, supuestamente de la Universidad Federico Villarreal, pero en Huancayo. Ahora hemos preguntado si esta maestría tenía una oficina en Huancayo y nos han dicho que no. Pero aquí está, sin embargo, María Sonia Barreto, alumna del programa Maestría Mención Derecho, Política Fiscal y Tributación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene un adeudo económico de 1.000 soles. Esto ella lo usó para sustentar el tema de los alimentos con su ex esposo. Pero nosotros hemos preguntado a la gente de la maestría de la Universidad Federico Villarreal y nos dijeron que, bueno, sí, a veces se había demorado en pagar, pero que no adeudó nunca este monto.
Además, esta firma de Luis Flores Salazar, el supuesto coordinador general de la Escuela de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal, sede Huancayo, que dicho sea de paso no existe, según la propia Villarreal, no corresponde a su firma en RENIEC. Esa es la firma que aparece en el RENIEC. Y vean ustedes la diferencia, ¿no?, de la firma allí. O sea que, bueno, parece que el tema aquí de las... Girón a Zángaro, ¿no? Parece que ha venido esta constancia que ella ha presentado, ¿eh? Ella ha presentado en este juicio. Respecto de la pericia psicológica, aquí las tenemos. Este es por el caso de violencia familiar, ¿no? Siempre en Huancayo. Y las conclusiones son interesantes porque de verdad que sí parece que el perfil de ella encaja con esto que ha hecho el psicólogo consultado Carlos Moisés Ávila Benito. Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera. Va demasiado lejos, llevada por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás. Se siente incómoda o desamparada cuando está sola debido a sus temores. O sea, tal cual. Conclusiones, Barreto Rivera, Marita Sonia. Somos de la opinión que presenta, lúcida, consciente, capacidad intelectual normal, promedio con personalidad histriónica, con rasgos dependientes. Sí, parece ser que eso es correcto. Y luego aquí hay otra, este es el examen psicológico propiamente, y aquí también hay una evaluación. Denota ser una persona de temperamento fuerte, poco tolerante a la crítica, desconfiada, exagerada, insegura, en busca de afecto y atención de su medio. Evidencia indicadores psicofisiológicos de ansiedad, como sudoración palmar, cefaleas e insomnio. Le suda las manos de lo nerviosa que se pone. Después de evaluar a Barreto Rivera, Marita Sonio, somos de la opinión que presenta reacción ansiosa situacional, personalidad con rasgos histriónicos. Ahora debemos preguntarnos si esos perfiles corresponden a una fiscal de alto nivel que debe tener cabeza fría y sensatez, moderación a la hora de trabajar, y no, como hemos visto, es el caso de Marita Barreto, que es muy impulsiva, no mide las consecuencias de sus actos, acomoda las situaciones a sus necesidades y tiene una ambición política enorme, y además ha mentido de manera flagrante en el caso del secuestro de Iván Ciucho. Vamos con eso porque hemos encontrado más cosas sobre el caso de Chibolín Gate, como le han puesto acá, me encanta, Chibolín Gate. Thais Casalino ha tenido acceso a la disposición 3, ¿no?, que es esta de acá. Este documento, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso más adelante. Pero primero vamos a presentarles a ustedes el caso de Roxana del Águila Tuesta. Parece intocable. A pesar de que ha sido mencionada, nunca estuvo en las investigaciones, no estuvo tampoco en las alertas de migraciones. No entendemos por qué a ella simplemente no se le ha considerado ni siquiera para indagar su responsabilidad en las gestiones que hizo Andrés Hurtado en favor de la familia Ciucho, más específicamente en el caso de Roberto Ciucho y su problema de nacionalización. Tan amiga, ¿no? Muy amiga mía. La amistad convicta y confesa entre la ex superintendente de Migraciones, Roxana del Águila Tuesta, y un personaje inclasificable de la televisión peruana, que en las últimas semanas está involucrado en una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos. ¿Y a Roberto no lo conoces? A Roberto sí. Claro. Sí, porque es jugador al futbolista. Jugador de fútbol. Sí. Y mi amigo. ¿Lo ayudaste? Sí. ¿No le diste una manito con tu amiga Roxana del Águila, la jefa de Migraciones? No. Dime la verdad. No. ¿De Migraciones lo ayudaste con algo? ¿Con qué lo ayudaste? Por supuesto. No, se lo presenté a Roxana del Águila. Ya. Conozca el papel de esta abogada.
30 años funcionaria pública en varias instituciones y ex superintendente de migraciones, involucrada en esta trama por los presuntos favores cumplidos a Andrés Hurtado y por los cuales se le está investigando. Esta noche en Contracorriente, los presuntos beneficios de una carrera exitosa gracias a una gran amistad. El crecimiento de su patrimonio conduce a sospechas. Roxana del Águila se sentó en el programa de Andrés Hurtado en más de 3 oportunidades, recibiendo incluso reconocimientos y horas en televisión nacional para hacer propaganda de su gestión en migraciones. El modus operandi ya descubierto de Chibolín, el de utilizar la pantalla de su programa de los sábados para publicitar a quienes le convenía, a cambio de favores. Y por supuesto, Roxana del Águila no desaprovecharía esta oportunidad. Andrés Hurtado los ayudó a que ese trámite se agilice, digamos. Sí, y es quien le presenta a la jefa de migraciones, Roxana. la señora Roxana. Roxana, ¿no? del Águila. Roxana del Águila, correcto. Le presenta a la señora Roxana del Águila y ella le ayuda en el proceso para que él deje de ser peruano y logre ser chino. Soy muy amigo de todo Migraciones, siempre he sido hincha de Migraciones. La adulación llegaba hasta la guachafería en boca de Chibolín. Esta gran amistad entre ambos personajes expone la carrera de Roxana del Águila a lo largo de sus más de 35 años como gestora pública, además de un presunto desbalance en su patrimonio. Según la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, Roxana del Águila en el 2021 acumuló un patrimonio de 525.600 soles. Sin embargo, en el 2023, tan solo 2 años después, su patrimonio se incrementó a 2 millones de soles. Su sueldo no justifica. Lo máximo que la señora Roxana del Águila ha percibido como remuneración en las instituciones públicas ha sido de aproximadamente 30.000 soles. No justifica este crecimiento desmesurado de su patrimonio. Y por otro lugar, también podría haber obtenido adicional en su patrimonio, tal vez usando influencias, ¿no? Un departamento en el Golfo de los Incas, en Santiago de Surco, por $275.000 y otros $21.000 por 3 estacionamientos para cada uno de sus carros. Una camioneta Audi Q3 del 2019, un auto de la misma marca del modelo A3 y 2 motocicletas de la marca italiana Vespa, todos a su nombre y el de su esposo Alexa Petrovic, de nacionalidad croata. El dinero que aparentemente no está justificado, podría provenir también ese dinero de lo que ella administró. Fueron 5 años los que ocupó el sillón de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Desde el 2016 hasta el 2021, años en los que habría conocido a su gran amigo Chibolín. Del Águila manejó en su primer año de migraciones un presupuesto para compras de 6 millones de soles, para que el siguiente año, en el 2017, el presupuesto suba a 41 millones de soles, es decir, casi 7 veces más del presupuesto original. Lo que pasa es que hemos priorizado gastos, hemos retirado todo lo que generaba gasto para darle calidad. Los siguientes años de gestión, que no fueron 41 millones, fueron 45, 65, 43 y 56 millones. Un total de 266 millones de soles fue lo que administró y tuvo bajo su responsabilidad Roxana del Águila Tuesta, una de las amigas superpoderosas de Chibolín.
El amigo de Roxana del Águila ha puesto al Ministerio Público en el ojo de la tormenta nuevamente. Institución que contrató a del Águila en noviembre del 2022 para el servicio de formulación de documentos técnicos, poniendo a su disposición una carpeta fiscal electrónica. Un trabajo de un poco más de un mes en el que se le retribuyó 30.000 soles. Y lo más importante, tuvo acceso a la información confidencial de Fiscalía. No hay una formación en derecho penal o una experiencia precisamente en derecho penal que justifique su contratación. A mí me llama muchísimo la atención este servicio prestado por la señora Roxana del Águila, precisamente en el Ministerio Público, en donde se ha desatado un escándalo, ¿no? Eso me podría hacer pensar que la señora Roxana del Águila ha tenido acceso a información privilegiada en torno a carpetas fiscales y quién sabe si en torno a algunos casos puntuales que involucran responsabilidad penal de algunas personas que ella pudiera haber llegado a conocer. Recordemos que la superintendenta del Águila habría usado sus influencias para nacionalizar en tiempo récord a su segundo esposo, Alexa Petrovic. Obtuvo la nacionalidad peruana en menos de un mes, con una ceremonia privada, cuando no contaba con los requisitos indispensables para admitir su expediente de trámite de nacionalización por matrimonio. El señor Andrés Hurtado es solamente el reflejo de lo que sucede con reconocidos políticos en el país que no reciben la sanción oportuna. Y es por eso que está tan confiado. Creo que él conoce los rabos de paja de muchos y sabe que por eso está protegido. Esta última semana, del Águila se ha presentado en 2 programas de televisión para dar su versión de los graves cargos levantados contra ella por Ana Suicho. Incluso señaló una traición por parte de su ahora ex amigo Andrés Hurtado. Al parecer, los homenajes y franeleos en vivo ahora son parte del pasado, al igual que la amistad que ambos alardeaban tener. Por lo pronto, Roxana del Águila no está investigada preliminarmente por la Fiscalía, y menos el impedimento de salida, cuando todos los testimonios le apuntan como presunto personaje en esta red de tráfico de influencias de Andrés Hurtado. Saque sus propias conclusiones. Bueno, la verdad que al haber estado ella implicada en el caso del proceso de nacionalización, ¿no? Cuando viaja a China Roberto Siucho, y sabemos que ahí ha habido intercambios, ¿no? O tráfico de influencias, que es lo que se investiga, no se entiende por qué por lo menos no está ella presente en las indagatorias que hace el Ministerio Público. ¿No? Ni siquiera en las preliminares no la han tomado en cuenta, no existe. También ha estado en el proceso de nacionalización del hijo de Mauro Cantoro, que también ha saltado en el caso. Pero no hay impedimento de salida para ella, no estuvo en la alerta, no hay investigación preliminar, no existe, no la vieron, con ella no pasó nada. Eso es extraño, ¿no? Porque en ninguna de las investigaciones fiscales que se están en torno del escándalo Chibolín Gate está presente, ¿no? Parece extraño, parece extraño. Y ahora vamos con este documento que ha conseguido Thaís Casalino. Es del despacho del fiscal supremo, Alcides Chinchay. ¿Por qué? Porque a Luz Elizabeth Peralta la tiene que investigar un superior. Así que por ella está aquí. Y ahí vemos cómo, efectivamente, estos son los investigados en este caso. Luz Elizabeth Peralta Santur, Andrés Avelino Hurtado Grados, Augusto Javier Miuley, Francisco Iván Siucho Neira y los que resulten responsables. Se está declarando compleja la investigación preliminar. Y para que tengan un adelanto de lo que van a ver en detalle en el reportaje que viene a continuación, vean ustedes lo que cuenta aquí. Ya ni siquiera es como colaborador eficaz en reserva. Este ya es la colaboración de Iván Siucho abierta, ¿no? Por confesión sincera. Acá está, en esa llamada Andrés Hurtado y la madre me dicen que se habían enterado de que me estaban abriendo proceso por lavado de activos. Esto dice Iván Siucho, pese a que recién tenía 4 meses exportando mineral, y me dice que se estaba produciendo esta investigación en contra mía y mi empresa Cuántico, pero él refiere a que estábamos con la dueña de la fiscalía. Así le decía, ¿no?
de lavado de activos, la dueña de la Fiscalía de Lavado de Activos, decía Andrés Hurtado a Iván Siucho. Ha entregado pruebas, fotos, chats, audios que ustedes van a escuchar. Mi madre, le dice. Así que apenas puedas, visítame para poder arreglar lo tuyo. Posteriormente se produce otra llamada de Chibolín hacia mí en los días siguientes, que me dice que la madre que cobra $100,000 para que mi proceso por lavado de activos no procediera. Entonces le dije que no podía llegar a ese monto, era demasiado porque había empezado en la minera, no había hecho nada malo. Pero él me dice, en este país abren lavado de activos a diestra y siniestra, y que tu primo, que se puede abrir proceso en lavado de activos a cualquiera porque tenemos a la madre. Me sentí extorsionado, dice. Así que yo no manejaba dinero en efectivo, le di solo $20,000 y que se lo podía transferir a la cuenta. ¿No? Imagínense ustedes esto. Acá hay también, a cambio de las injerencias que la fiscal superior Elizabeth Peralta ejercía ante el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas y otras autoridades fiscales y judiciales, Augusto Javier Muley debía pagar la cantidad de $1 millón. $1 millón. Para que le devuelvan los 200 kilos de oro que efectivamente nosotros hemos mostrado la semana pasada, se le devolvieron. Y en la entrevista que le concede a Thais Casalino le dice, 100 kilos de oro, no, 200. Fueron 200 y ahí están las resoluciones en las que efectivamente pide que se archive el caso y que el oro incautado sea devuelto a las mineras, entre ellas las de los Muley. Así que aquí esto tiene sentido, Es muy grave. Ventaja dineraria que concretamente fue entregada por intermedio de la familia Siucho Neira en efectivo. La primera entrega fue de $500,000 americanos. Por ello el señor Martín Siucho Neira, hermano de Iván Siucho, habría acudido a recoger ese dinero en la casa de Javier Muley, y quien se lo entregó fue Diego Muley, hermano de Javier Muley, en una bolsa negra en la cual estaban los $500,000 americanos solicitados y fueron entregados en la casa de Andrés Hurtado Grados y fue recibido por su empleado. $500,000. Bueno, esto es apenas un par de cosas de las que están en este documento explosivo y que desarrolla en extenso en el siguiente reportaje Thais Casalino. Hijo, diles así la palabra exacta. Por supuesto que estoy viendo el tema. Ya van a saber de mí. Quédense tranquilos. No hables más y punto. Hazme caso. Yo soy un experto en este tema. ¿A quién le dice hijo? Andrés Avelino Hurtado Grados. Andrés Hurtado decía que ella era la mami del Poder Judicial y que usted era la mami del Ministerio Público. Nunca me lo dijo. Desconozco. Nunca he escuchado ese término, la mami. ¿No le dice de cariño así? Me suena muy grotesco la mami. ¿Quién es realmente la mami? Mi mamá quiere comer chifa. Lo que nos está diciendo Andrés es la doctora fiscal Elizabeth Peralta quiere una reunión con Javier Muley. Hijito, dile a Chifa qué día puede venir para que lo vea mi mamá. Tío, el Chifa dice que el miércoles que viene, no sino el miércoles 26 de mayo. Ok, perfecto, hijo. ¿Usted está segura que de repente nunca la grabaron? Si es que... No, segurísima. Nunca recibí un sol, jamás. Jamás, señorita, jamás. ¿Qué retribución recibirían esta vez la dupla Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta? Dinero de por medio. ¿Usted sí confirma que es amiga de Andrés Hurtado? Sí, yo soy amiga, En los siguientes minutos, nuevas pruebas, audios, chats y entrevistas exclusivas que han determinado que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, abrir oficialmente una investigación penal declarada compleja por 8 meses. La disposición 03 elevada sobre el caso número 352-2024 de fecha 13 de septiembre por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico contra la fiscal de lavado de activos Luz Elizabeth Peralta Santur, el ex comediante Andrés Hurtado y los primos enfrentados Javier Muley y Francisco Iván Siucho Neira. El documento contiene la confesión sincera de Francisco Iván Siucho Neira, quien entrega nuevos y reveladores detalles y descubre a otros personajes en esta trama de corrupción.
Mi primo Javier se sentía amenazado comercialmente, así que me pide una reunión con Andrés Hurtado a mediados de marzo de 2021 para que le abran un proceso de lavado de activos a esta empresa Paltarumi, propiedad del señor Flúger, con la intervención de la fiscal Elizabeth Peralta. En algún momento él dijo que necesitaba un whisky de 80 años para la fiscal, y eso significa $80.000. Seguramente. ¿Usted cree que yo tenía conocimiento de eso? ¿Usted cree que yo voy a permitir eso? Hijo bello, no te olvides que mañana es el tema del whisky de 80 años. Que tengas un bendecido día. Tío precioso, mañana a las 9 ¿te puedo llevar el whisky de 80 años? Cerrado, hijo bello. Organizando aquí como loco. Abrazos, hijo. Me imagino, tío. Mañana nos vemos un ratito, tío. Que tengas un lindo día. ¿Y entonces cómo le engañaron tan fácilmente? No sé. El encantador, pues, señorita. El encantador. ¿Y cómo le encantaba? No sé. Sí. Aproximadamente $1 millón. Wow. Se han entregado más audios y conversaciones, nuevas fotos como esta que evidencia una reunión pactada entre los hermanos Ciucho, Roberto y Francisco, y la fiscal superior de lavado de activos Luz Elizabeth Peralta Santur en la casa del animador de televisión. Aunque la fiscal intente negarlo, la confesión sincera de uno de los Ciucho la ha descrito por completo, y además una hipoteca pagada por adelantado al contado por una compra de un departamento en Lince a su nombre complicaría su situación legal. Tengo 2 vehículos, uno del año 2007 y el otro del año 2015, ¿no? Y como vivo, sí, tengo un departamento ubicado en Lince de 74 metros cuadrados. En la entrevista del domingo 8 de septiembre, al parecer, la fiscal Peralta ya había sido informada de la disposición 01, que declaró secreta esta investigación penal en su contra. Un día después de la entrevista, el lunes 9 de septiembre, y como consta en el documento, se ejecutó el registro de su despacho, ubicado en el 3er piso de este edificio de la 2ª cuadra del Jirón Santa Rosa, en el centro de Lima. Ahí se incautaron un disco duro de su computadora, USB, discos compactos y documentación variada. Llama la atención una caja negra que contenía la tarjeta del director nacional de posgrado de la Universidad César Vallejo y un sobre de Manila con 350 soles en efectivo. En el documento dice que la fiscal Peralta entregó sus 2 teléfonos celulares voluntariamente. Hijito, aprovecho para decirte a tus hermanos, para que les digas que mi mamá ayer estuvo acá. Ya le dije que vaya a chequear ese tema, pero no va porque hay 2 infectados de coronavirus en su despacho, y para ir a ver eso hay que digitar para chequear ese tema, ¿me entiendes? Dile a los chicos que les avisen lo mismo a las personas indicadas. Esperamos un poquito solamente. Al día siguiente, por la mañana, el 10 de septiembre, Francisco Iván Ciucho Neira se acogía a la confesión sincera y, además de entregar nuevos elementos para la investigación, narraba con lujos de detalles todos los encuentros con la fiscal, apodada Mami, Andrés Hurtado, y su primo Javier Muley. Preste atención a los detalles y los nuevos personajes señalados en la página 10 de la disposición. Entonces, Javier Muley me dice si podía conversar con Chibolín para poder solucionar el tema legal y requisitoria de su tío. Hasta ese momento yo no conocía a Chibolín, así que le pido a mi hermano Roberto que me lo presente y haga una reunión para una solución. Entonces Roberto me saca esa reunión para los primeros días de mayo. Es ahí donde yo conozco al señor Andrés Hurtado y le traslado la interrogante de mi primo Javier Muley. Y él, Andrés Hurtado, me dice que me iba a dar respuesta en unos días sobre el tema del Club de la Construcción, Odebrecht.
Aquí el nuevo personaje. Dice Iván Ciucho que su primo la primera vez le pidió interceder con Andrés Hurtado en el caso de su tío, Javier Ley Ciucho, representante de la constructora CIM, requerido como consta en los artículos de 2019 en la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho activo genérico. En el escandaloso caso llamado el Club de la Construcción, Javier Ley Ciucho solicitó a la Fiscalía acogerse a la terminación anticipada, reconociendo su culpabilidad y pertenencia al cártel que operaba bajo el pago de sobornos de empresas nacionales y extranjeras a cambio de contratos sobrevalorados con el Estado. Este caso involucra a los expresidentes Ollantumala y Martín Vizcarra. Esta debe tener similar, pero esta es más profunda que esta. En su confesión sincera, Iván Ciucho Neira narra por lo menos 3 reuniones con la fiscal Luz Peralta, algunas en presencia de su primo Javier Muley. Se habrían tratado de 3 hechos contenidos en la investigación. 1. El pago de $1 millón por la devolución de un cargamento de 200 kilos de oro de la empresa Lomas Doradas, propiedad de Javier Muley, y cuyas imágenes vemos en exclusiva en los videos presentados. Este oro tiene un valor de $16 millones en el mercado internacional. Que él encantado podría ayudarnos en cualquier otro tema de lavado de activos, porque su madre o mami era la doctora Elizabeth Peralta Santur. Nos dijo que él era el operador de la fiscal. Ahora sí, era un tema para favorecer a Javier Muley, alias El Chifa. 2. El pago por abrirle una denuncia y o investigación a Jimmy Fluker Pinillos, accionista de la empresa Paltarumi SAC, también relacionada a la presunta minería ilegal de oro. Y nos cita a mi primo Javier y a mí. Nos hace subir a su cuarto en el que estaba hospedado y le muestra a mi primo un legajo de documentos, indicándole: misión cumplida, mi madre hizo su trabajo, y enseña los documentos del proceso de lavado de activos que le habían abierto a Paltarumi. En ese momento del 2021 más o menos debió haber pedido, que yo recuerde, $80,000. Que diga la verdad. Yo me siento indignada. Fui utilizada. Y el pedido de $100,000 para no continuar con la investigación seguida contra la empresa Cuántico Servicios Integrados SAC, dice Ciucho en la confesión sincera que este pedido se hizo a través de la famosa videollamada que la fiscal Peralta niega. Él me llama a su casa, me dice: Lisa, vente a mi casa, vente. Yo a veces concurría. Fui. Cuando llego, lo encuentro a 2 señores. Yo no sabía que se apellidaban Ciucho. Me sentí extorsionado, así que yo no manejaba dinero en efectivo, así que le dije que solo tenía $20,000 y que se los podía transferir. El siguiente chat del 15 de julio del 2021 presentado en la Fiscalía corroboraría la versión del investigado, en donde se comprueba que Cuántico Servicios Integrados SAC le depositó a AH Entertainment Company SAC, la empresa de Andrés Hurtado, $20,000. Dice que como no le alcanzó a completar los $100,000, le abrieron investigación. En entrevista exclusiva con Contracorriente, la fiscal Peralta habló de una emboscada y de una traición de un amigo a quien su familia consideraba y con quien hasta viajó a los Estados Unidos, como consta en este movimiento migratorio del 2022. ¿Quién les devolvió el oro a los Muley? Creo que la policía fiscal. He estado indagando y ese oro fue depositado en la policía fiscal, creo que aduanas, pero por los documentos que estoy recabando, fue devuelto en Trujillo. Podría ser coincidencia, pero no tienen que ver las fiscalías de lavado de Lima.
Por eso ha llamado la atención el registro de inscripción de predios de partida 14697679 en la calle Las Orquídeas 2673, Torre A, séptimo piso, a nombre de la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur. Aquí se lee el pago total de 510,000 soles en abril del 2024, una hipoteca que adquirió en el 2018. Consultada, la fiscal dice que tiene cómo comprobar que en 6 años y con esfuerzo canceló el monto. Otra primicia es el estrenado abogado de la fiscal Peralta, Benji Espinosa. No los conozco. Sí, no los conozco, incido, no los conozco. Pero sí estaba un día en la casa de Andrés, entró una llamada y me dice, mi amigo, salúdalo. Y lo saludé. Así. Pero que yo lo haya llamado, que él me haya llamado, no existe eso. Otro dato adicional es la pericia psicológica y psiquiátrica que el fiscal supremo Alcides Chinchay ha pedido se le practique a Andrés Hurtado Grados, que dicen sigue mandando mensajes cifrados a través de sus redes sociales. Les dije que me iban a traer un almuerzo. Bueno, te traigo un chifito. Definitivamente más capítulos seguirán escribiéndose sobre esta historia, con más magistrados involucrados. Uno de ellos sería la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Lima. ¿Sabía de la amistad de María Vidal con Andrés Hurtado? Lo vi en la fiesta que sacaron, creo, en los videos, del día del juez. Nunca lo vi juntos. Sabía que eran amigos. O sea, ¿usted confirma la amistad de la jueza María Vidal con...? Sí, pero nunca lo vi juntos. No, nunca lo vi juntos. Pero ¿cómo confirma la amistad si nunca lo vio? Porque escuchaba. Tenemos amigos en común. Bueno, en ese programa hemos sido muy críticos de Jimmy Fluker. Hemos develado muchísimas denuncias que pesan sobre él, sobre lavado de activos. Pero en este caso, sí parece él ser víctima de una enorme injusticia. Vean ustedes, hecho número 2. Denuncia y o investigación a Jimmy Fluker Pinillos, accionista de la planta Paltrumi-SAC. ¿No? Hay tráfico de influencias, cohecho pasivo específico. En este caso, en los años 2020 y 2021, la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur habría, por intermedio de Andrés Avelino Hurtado Grados, hecho prometer, solicitado y o recibido montos de dinero de aproximadamente $80,000 americanos. Este es el whisky de 80 años, pues. No hay whisky de 80 años, no existe. Se están refiriendo a los 80 grandes que le iban a pagar para que vaya por la competencia, ¿no? En este caso, Jimmy Fluker, que, repito, no es santo de nuestra devoción, pero hay que ser justos con la verdad. Y lo que se está contando aquí es cómo se le perjudicó a cambio de dinero, cómo se utilizó una fiscal de lavado de activos para liquidarlo a cambio de plata, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá Iván Ciucho. Pero bueno, invocar influencias para que se inicie una investigación por el delito de lavado de activos en contra de la persona jurídica Paltrumi-SAC, que tiene como accionista y o representante a Jimmy Fluker Pinillos en las fiscalías especializadas de este delito. Dicha acción fue a solicitud de Augusto Javier Muley, debido a que la empresa Paltrumi-SAC era su competencia directa en las actividades comerciales minerales a las que se dedicaba. La mencionada investigación actualmente se encuentra en trámite. Esta investigación al menos esta, en contra de Jimmy Fluker, debiera ser inmediatamente suspendida, ¿no? Ahí está. Para que vea Jimmy Fluker que aquí somos justos, somos objetivos y nos referimos a hechos que están en los atestados fiscales y cuando corresponde darle la razón se la damos. ¿No? Él piensa que acá hay una persecución en contra de él. No, en este caso te damos la razón y esta investigación inmediatamente debería ser desestimada por hechos de corrupción. ¿No? El origen no era legítimo, no estaban buscando un caso de lavado de activos. Hay otros en los que sí tiene que responder evidentemente la justicia, pero en este al que se refiere Iván Ciucho fue a cambio del pago de $80,000 a la fiscal con el objetivo de liquidar a la competencia. Así que aquí, en este caso al menos, el señor Fluker sí tiene la razón. Muy bien, vamos ahora a responder
El domingo pasado, un comunicado oficial de la Fiscalía publicado a través de su cuenta oficial en X, después de las 10 de la noche, informó que el equipo 5 del EFICOP a cargo del fiscal provincial Carlos Ordaya López sostiene que el presunto testimonio de un colaborador eficaz, se referían al colaborador eficaz 021 que hicimos público en Contracorriente, era falso, que no existía en los casos a cargo de este equipo. Al respecto debemos decir categóricamente que la fuente que nos dio este documento trabaja en EFICOP y tenemos cómo demostrarlo. Además, no es la primera vez que nos entrega información de alto interés público. Por ejemplo, esa misma fuente nos dio esta semana esta disposición número 3 del fiscal supremo Alcides Chinchay, que ha sido la base para el revelador reportaje de Thais Casalino que acaban de ver. Tampoco es la primera vez que el equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder EFICOP cita a investigados o candidatos a colaboración eficaz para que digan lo que ellos quieren escuchar. Dado el caso, nosotros estamos en condiciones de demostrar el origen de este documento y si, como dice el EFICOP, es falso, entonces debemos entender que la falsificación se produjo dentro del equipo que lidera la fiscal Marita Barreto. Sabemos de muy buena fuente que tanto el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena como la coordinadora del EFICOP Marita Barreto llamaron al ministro de Justicia Eduardo Arana para que se retracte del durísimo comunicado que nos envió y leímos aquí, aduciendo que el documento que citamos era falso. Pero el ministro no se ha retractado. ¿Por qué creen? Porque al igual que nosotros, también ha tenido información de fuente confiable en EFICOP de que quieren enlodarlos a como dé lugar. Quieren involucrar a altas autoridades del gobierno con la supuesta organización criminal Los Huayquis en la sombra. Nosotros nos ratificamos en advertir que el EFICOP está utilizando procedimientos que atentan en contra del debido proceso y las garantías constitucionales del derecho a la defensa y objetividad fiscal. Le decimos a la doctora Marita Barreto que un investigado no debe demostrar su inocencia, como ella lo sostuvo en una entrevista televisiva vergonzosa. El Ministerio Público debe demostrar la culpabilidad de una persona porque la presunción de inocencia es un derecho universal aún no derogado. También nos ha enviado una carta notarial el ministro Julio de Martini, quien al igual que el Ministerio Público sostiene que el testimonio es falso. Además, el ministro del MIDES dice que ha pedido a la Fiscalía que se investigue de dónde salió el documento y nos pide que en un plazo de 24 horas le informemos quién brindó y quién recibió este documento. Al ministro de Martini le decimos que coincidimos con él en solicitar al Ministerio Público que se inicie una investigación interna dentro de EFICOP, pero en lo que sí no vamos a poder darle satisfacción es en revelar nuestras fuentes. Nosotros defenderemos a nuestras fuentes siempre, salvo que éstas violen nuestro pacto explícito de confidencialidad. Así que, ministro de Martini, nos acogemos a nuestro derecho constitucional de guardar la reserva de nuestras fuentes. Lo que sí le decimos es que el problema no es el mensajero, sino las prácticas nocivas de cierto sector del Ministerio Público. Vamos ahora con Confidencias Políticas en Contracorriente. La procuradora Adhom de Lagarto. En el proceso penal por corrupción seguido contra el expresidente Martín Vizcarra, hola, ¿qué tal? Por los 2.3 millones de soles que exigió de coima a los consorcios que construyeron el hospital de Moquegua y el proyecto de irrigación Lomas de Hilo, cuando el Lagarto era gobernador de esa región. Parece que la procuradora Adhom Silvana Carrión Ordinola está jugando en pared con Vizcarra. Una prominente. No lo decimos nosotros, lo ha reclamado reiteradamente el fiscal Germán Juárez Atoche, solicitando respuesta de la Procuraduría para cerrar el acuerdo de colaboración con los empresarios que delataron a Lagarto. Y es que, reiteradamente, Juárez Atoche solicitó a la Procuraduría establezca sus pretensiones sobre el monto de la reparación civil a favor del Estado. Sin embargo, Carrión Ordinola la hizo demasiado larga.
Tanto que la defensa técnica de colaboradores eficaces de la empresa constructora ICSA insistió e insistió por años para cerrar este acuerdo que recién se logró esta semana. Después de 5 años, un lustro perdido en el que Vizcarra sigue ganando tiempo para organizar un partido político que lo blinde de la cárcel. ¿A quién le favorece la dilatación injustificada de Carrión? Pienso. Solo al TikToker expresidente que pretendía que los empresarios pasaran a juicio, no como colaboradores, sino como acusados, y se desistan de su colaboración. El lagarto ha extendido sus garras hasta la Procuraduría ad hoc a sus intereses. ¿No será que el estudio Azabachi Caracciolo Abogados, donde trabajó Silvana Carrión antes de ser procuradora, tendrá algo que ver con esta escandalosa dilatación? Que pasen todos un bonito día. Reaparece el Gallo Zamora. Tanto en la policía como en la comunidad de inteligencia se ha dicho reiteradamente que el prófugo Vladimir Cerrón tendría el apoyo de Cuba en Lima. El viernes 6 de septiembre, en la Comisión de Fiscalización, el capitán de la policía, Junior Izquierdo Yarlegué, conocido como Culebra, reiteró que el mismo ministro del Interior, Juan José Santibáñez, le había confirmado que eran 8 los oficiales de G2, o sea de inteligencia cubana, que protegían al prófugo menos buscado del país en territorio nacional. Me indica de que el señor Vladimir Cerrón estaba custodiado, chalecado por 8 militares cubanos. ¿Y quién es el jefe de los aparatos de inteligencia de Cuba en el Perú? Que estarían inmiscuyéndose en asuntos internos. Pues el legendario espía que funge de diplomático, Carlos Rafael Zamora, más conocido como el Gallo Zamora. El que sigue desarrollando sus inconfesables actividades de presunto espionaje junto a su esposa Maura Juan Pérez en nuestro país sin que nadie los perturbe. Ambos fueron formados en la KGB de la extinta URSS y fueron destacados a distintas misiones estratégicas para Cuba en las últimas 3 décadas. Ese viernes 6 de septiembre se le vio bien alegre y dicharachero al Gallo Zamora en la reunión organizada por la Embajada de Brasil en Lima, con ocasión de celebrar un aniversario más de su independencia. Al ágape también fueron invitados algunos ministros del actual gabinete, como el de Educación, Morgan Quero. Todo indica que el gobierno de Dina Boluarte no tiene planes de cortarle las alas al Gallo Zamora, varias veces, puesto en evidencia en su verdadera misión en Lima. ¿Por qué será? Depredador sexual en fuga. Después que pusiéramos en evidencias los graves delitos de extorsión y ultraje sexual perpetrados por el funcionario del INPE Jorge Luis Torres Fernández, la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho allanó su oficina y su vivienda en la ciudad de Huamanga, pero el acusado ya se había puesto a buen recaudo. Las autoridades no lo encontraron en su domicilio, tampoco estaba en su oficina, pues la misma noche del domingo el INPE lo habría suspendido, a través de un proceso administrativo cautelar, mientras duren las investigaciones. La docena de mujeres víctimas de este sujeto esperan su pronta captura, para que responda por los graves delitos que cometió contra profesoras que trabajan en el penal de Ayacucho. Lo que nos cuesta Petroperú. Petroperú tiene que recuperar lo que en antaño ha sido. Con la nueva renuncia del directorio de Petroperú, se agudiza la crisis que enfrenta la petrolera estatal, alcanzando su punto más crítico desde los años 80. Lo que en antaño ha sido corrupción, ineficiencia, incapacidad.
Al trimestre del 2024, su deuda financiera alcanzó los 6.200 millones de dólares, 10 veces más que en el 2013. De este monto, más de 2.200 millones deberán ser pagados en menos de un año. Lo cual será imposible con recursos propios, dado que su patrimonio total es de menos de 1.600 millones. Correcto. El gobierno de Dina Boluarte esperó hasta la noche del viernes para publicar el decreto de urgencia para salvar la petrolera estatal. Ahora que ha fallecido Fujimori, algunos le reclaman por qué no privatizó Petroperú. Solo en el último tramo, la administración nos hubiera ahorrado 20.200 millones de soles en gasto público. Lo que podría considerarse otro resbalón del gobierno de Boluarte. Bueno, nosotros aquí hemos advertido desde hace mucho tiempo cómo está funcionando el sistema de lavado de activos, ¿no? Ahora que ha reventado todo el caso del Chibolín Gate, de los Ciucho, de los Muley, ¿no? Se empieza a hacer evidente el nivel de podredumbre que hay ahí. Cómo se utiliza como una chaveta las fiscalías de lavado de activos. Incluso, según nos cuentan muchos empresarios, para extorsionarlos. Les abren denuncia de lavado de activos y te arruinan la vida. Te arruinan la vida, te incautan, te pueden hacer lo que quieran. Por eso era importante regular lo de extinción de dominio. Pero aquí nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. Este clip es de junio del 2024. Y ahora controlan algo que es muy potente en nuestro país. Porque si van por ti por lavado de activos, te destruyen la vida. Las empresas obviamente no quieren tener ningún tipo de problema de lavado de activos, ¿no? Entonces, es una forma de extorsionar a veces de malos fiscales del Ministerio Público. Y, por ejemplo, el caso de Richard Rojas, ¿no? Que es un... Bueno, ya vamos a hablar del caso de Richard Rojas. Lo venimos diciendo acá todos los meses, ¿no? De manera reiterativa. Este clamor, este reclamo que hacemos aquí con mucho énfasis y con mucha preocupación, no es de ahora. Nosotros ya sabíamos que se estaba utilizando el sistema de lavado de activos para estos fines. Y lo que nos sorprende es cómo puede suceder todo esto a vista y paciencia del doctor Rafael Vela Barba, el supuesto coordinador de todas las fiscalías de lavado de activos. ¿Cómo es que él no percibe estos problemas, este lodazal, este pantano que él dirige? ¿Es simplemente un distraído que no se da cuenta de todas estas barbaridades que se cometen en el sistema que él supuestamente coordina, del que él supuestamente está a cargo? ¿O es parte también de todas estas maniobras ilícitas que ya comprenden por lo menos a una de sus fiscales, y ahora estamos viendo que hay varios más, según lo que empieza a contar Iván Ciucho? El mismo Vela fue delatado en su momento por Jaime Villanueva, ustedes recordarán, porque él supuestamente, y siempre según el testimonio de Jaime Villanueva, que claro, lo utilizaron para tumbarse la fiscal de la Nación, pero en el caso de Rafael Vela parece que no pesa igual, ¿no? Esas son el doble rasero, caviar del Ministerio Público actual, obviamente. Pero lo que acusa Jaime Villanueva, de muy buena fuente además, porque él ha estado muy cercano a Rafael Vela y conocía todos los pormenores y los manejos del Ministerio Público al más alto nivel de décadas. Ha estado al lado de todos los fiscales de la Nación. Lo que dice Villanueva es que Vela negoció con Vladimir Cerrón, con los de Perú Libre, para que lo sacaran a Pedro Castillo del proceso de lavado de activos que sigue Richard Rojas en el caso Dinámicos del Centro. ¿Ya? Eso es algo gravísimo que pesa sobre Rafael Vela. Y acá nosotros también hemos investigado a
el doctor Rafael Vela y hemos descubierto que tiene una residencia bastante ostentosa en La Molina, que hasta ahora no hemos visto que haya siquiera tenido un intento de explicar cómo es que la consigue. Él habla de la herencia de su padre, quien era un hombre vinculado también a las leyes, pero no era una persona adinerada y además tiene muchos hermanos, así que de la herencia parece difícil, ¿no? Su padre, un doctor que trabajaba en leyes, un abogado, un catedrático de la universidad en Chiclayo, pero no parece que de una herencia, además que tiene que distribuirse de manera equitativa entre los 6 hermanos que son, creo, ¿no? No tendría aquí sentido. Y vemos que ahí hay una piscina, que además sabemos de una fuente muy cercana a él que fue parte de una remodelación costosa, además de lo que costó, ¿no?, el inmueble. Así que cosas curiosas, ¿no? Como vemos que el sistema de lavado de activos se está utilizando para conseguir una lluvia de millones en la que finalmente estamos viendo que los fiscales cobran cientos de miles de dólares, millones, por liberar oro incautado, por aligerar y archivar la presión sobre empresas que están cometiendo actos ilícitos y todo con la plata. Es un sistema muy corrupto y quien lo encabeza es el doctor Rafael Vela, quien en algún momento va a tener que responder a la justicia. Claro, esta justicia actual en el Ministerio Público no, pero ya vienen vientos de cambio, pierdan cuidado. Vamos ahora con una nota a 32 años de la captura de Abimael Guzmán. Integrantes del GEIN nos han contado anécdotas inéditas sobre la captura de la bestia negra de Sendero Luminoso. Algunas anécdotas, por ejemplo, que contaron cómo jóvenes infractores fueron entrenados por la Policía de Investigaciones para poder servir en la calle como los ojos y oídos del aparato de investigación del GEIN. Y también cuentan cómo esto llegó a la captura de Zenón Vargas, ¿no?, el coordinador nacional de Sendero Luminoso. Cuentan también cómo digamos, agente de la CIA americana, aquí, que les dio soporte, por supuesto, a los investigadores del GEIN, era conocido como Superman por su apariencia. Todo esto y más en el siguiente reportaje. Y se le ocurrió al comandante Benedicto Jiménez Vaca hacer una redada con personal de la policía femenina, ¿no?, y uniformada para intervenir a todos estos muchachos y seleccionar de ahí un grupo que voluntariamente quisiera trabajar con nosotros. Pasaron de aspirar terocal y robar en las plazas de Lima a convertirse en insospechados agentes de inteligencia para lograr la captura del siglo. Estos chicos los pusimos en una casa que le habíamos incautado a Sendero Luminoso meses antes, que quedaba por la cuadra 3 de la avenida Arenales. En esa casa la habíamos preparado con sus camarotes, ¿no?, su refrigeradora llena de alimentos, su televisor y todas sus comodidades que nosotros podíamos darles, ¿no? Les enseñábamos matemáticas por las tardes y el que se hizo cargo fue un teniente Guillermo Bonilla Arévalo, ¿no? Y se les bautizó como los Chucky, en alusión pues a la película esta, ¿no?, de ese muñeco medio diabólico, ¿no?, pero que le ganaba el vivo a todos. Pasaron de utilizar su agilidad para robar carteras y escaparse de las autoridades para emplearla en tácticas de inteligencia supervisadas por el Servicio de Inteligencia Americano y el mismísimo FBI. Estos jovencitos ya preparados nos ayudaban en operaciones complicadas como estos destacamentos de aniquilamiento, ¿no?, donde los terroristas eran muy aprensivos y corrían y se nos escapaban.
Entonces los Chukis subían pues a las combi, a los micros con su bolsita de caramelos, pidiendo propinas y todo esto, y ellos no les prestaban ninguna atención, pues, ¿no? Pasaron de aspirar a ser grandes asaltantes a impedir que el autodenominado Cuarta Espada del Comunismo y Faro de la Revolución Mundial, el genocida Abimael Guzmán, tome el poder con las armas. Pero no pasaron del anonimato. Se mantuvieron en la acera del frente a la espalda de los flashes, luces y celebraciones por tremenda hazaña. Si los Chukis estuviesen viendo este reportaje, ¿qué les dirían? Bueno, a veces nosotros por vanidad nos olvidamos pues de buenas personas que nos ayudaron, ¿no? Y ellos también son héroes anónimos, ¿no? Hay mucha gente que colaboró con la Operación Victoria, que yo le llamo héroes anónimos. Muy importante su apoyo porque entraban a zonas un poco complicadas. En lugares, en barrios poco movidos, ellos podían desplazarse, ¿no? Como cualquier niño de la calle, ¿no? Hoy, después de 32 años, conozca la historia de los Chukis, adolescentes en situación de indigencia que fueron entrenados por el GEIN para realizar operaciones de inteligencia y dar con el paradero del líder terrorista Abimael Guzmán, convirtiéndose en héroes anónimos. Han transcurrido 1.668 semanas desde la Operación Victoria, que logró una derrota militar contundente a Sendero Luminoso y su inmisericordia maquinaria de muerte, dolor y destrucción que azotó al Perú, dejando como saldo más de 215 masacres, donde la principal víctima fue el pueblo que decían defender. Hace más de 3 décadas se formó el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, de la Policía Nacional del Perú, liderado por los excomandantes Benedicto Jiménez Vaca y Marco Miyashiro, quienes tuvieron que lidiar también con la ambición del super asesor Vladimiro Montesinos y así actuar de manera autónoma. No se le reportaba a nadie, que estuvo buen tiempo con nosotros, el general Quetín Vidal. Pero de quienes sí recibieron apoyo fue de la Embajada de los Estados Unidos y su Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA. Ellos, dentro de su método y teoría de la guerra de baja intensidad, el enemigo es común, ¿no? Porque Sendero quería destruir al capitalismo norteamericano, a los yanquis. Entonces el enemigo era común. Nunca nos iban a negar el apoyo, ¿no? A fines del 90, cuando el GEIN ya tenía un año de operaciones, empezamos a trabajar con la Embajada Norteamericana, que nos brindaba el asesoramiento de instrucción, ¿no? Material de instrucción, cursos de vigilancia básica, vigilancia avanzada, contravigilancia, una serie de cursos rápidos de 2-3 semanitas, pero que fueron fundamentales, aparte de lo que ellos llamaban la energía verde, ¿no? Que era el soporte económico para las operaciones que cuestan, ¿no?, un dineral. Esta alianza anónima tuvo la venia del entonces presidente estadounidense George Bush padre, quien quería evitar que el comunismo siga esparciéndose en la región. Superman fue el apodo de uno de los agentes de la CIA que supervisó el entrenamiento de los policías del GEIN. Su apodo llegó por el parecido con el actor que interpretaba al Hombre de Acero. Este experto de la famosa agencia de espionaje estadounidense, al ver que el seguimiento a los líderes de Sendero Luminoso se estaba viendo mermado por las miradas avispadas de los senderistas, sugirió cambiar de estrategia. Fue en ese momento donde los Chukis se incorporaron a un trabajo de inteligencia que cambiaría el rumbo de la historia de nuestro país.
Gracias al riguroso entrenamiento que recibieron estos adolescentes que tenían entre 10 a 15 años de edad, es que poco a poco los agentes del GEIN fueron golpeando en las viviendas de los líderes de Sendero Luminoso, encontrando información que los acercaba al paradero de Abimael Guzmán. A veces lo perdíamos al Chucky a las 7 de la noche porque siempre había un equipo de seguimiento detrás, ¿no? Y lo perdíamos a las 7 de la noche y a eso de las 10 de la noche, el Chucky al que le dábamos nosotros unas monedas de ring para esos teléfonos de cabina, ¿no? El famoso ring, ¿no? Nos llamaba a la base y decía, padrino, ya envíen relevo, pues ya llegué a la casa. Y para nosotros era muy motivador, ¿no? De alegría, porque por fin habíamos llegado a una base donde estaban pues estos destacamentos de aniquilamiento, ¿no? Con el pasar del tiempo, el trabajo de los menores rindió frutos y dieron con un personaje igual de escurridizo que un zorro. Y llegamos a la Operación Victoria, ¿no? Donde apareció un personaje, ¿no? Que llegaba a la casa de los Sauces en Monterrico, el Zorro. Pese a haber ubicado a este miembro de Sendero Luminoso, era prácticamente imposible dar con el número de su vivienda. El Zorro, más que zorro, era una rata, ¿no? Porque él escapaba de todas las posibilidades que teníamos nosotros de poder llegar a su vivienda. El Zorro era el coordinador de todos los comités regionales. Él recibía los informes y se los daba a la dirección central, que era Abimael Guzmán y Elena Iparaguirre. Él era un contacto muy importante, senón Walter Vargas Cárdenas. Y nosotros lo seguíamos, lo vigilábamos, pero no sabíamos en qué departamento vivía. Fue gracias a estos fallidos intentos que al comandante Benedicto Jiménez se le ocurrió una idea de dulce sabor. Una mañana me llamó el comandante Benedicto Jiménez Vaca y me dice, aluminio, era mi indicativo. Aluminio, me dice, activa los Chucky. Bueno, me dio las instrucciones de detalle y me fui a la casa donde estaba el teniente Bonilla Arévalo y le expliqué que teníamos que llevar un Chucky para hacer un trabajo especial. Así que me llevé a uno, nos fuimos a lo que era escala gigante, que ahora es metro de... Seguidamente, el Chucky esperó al Zorro afuera de su casa y le insistió para ingresar al solar a vender sus mermeladas. El terrorista cedió, le abrió la reja al menor y bastaron 10 minutos para que éste apuntara el número exacto de la vivienda para que horas después los agentes del GEIN ingresaran con una orden fiscal y encontraran, aparte de armas, la confirmación de que el alias Camarada Gonzalo se encontraba en una casa de la urbanización Los Sauces, en el distrito de Surquillo. Ese día se desataría la tormenta. Al parecer, esta audacia no le gustó al general Antonio Quetín Vidal, quien era el jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Alguien por ahí le informó al general Antonio Quetín Vidal que Benedicto estaba golpeando. Benedicto, ¿qué estás haciendo?, le dice. Yo acabo de conversar esta mañana con los norteamericanos de la CIA y yo les he dicho que la operación todavía tiene para 15 días más en que se va a golpear. Y tú ya estás interviniendo inmuebles y personas y no piensas informar a nadie. Le dijo, no, mi general. Y el general Vidal le dijo, tú sabes que por esto van a rodar cabezas, ¿no? Y que una de ellas será la tuya. Sí, mi general, le dijo. ¿A los cuántos días se hizo el golpe? Ese mismo día. Al Zorro se le interviene a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche ya estábamos en la casa de Gonzalo, Marco Antonio Castro y el teniente Lortegui se encontraron con los agentes Ardilla y Gaviota, Julio Becerra y Cecilia Garzón. Solo faltaba el visto bueno para irrumpir en la vivienda. Y disparé. Una vez adentro dieron con el objetivo. El terrorista más despiadado de la historia del Perú estaba protegido por 3 mujeres,
su guardia pretoriana femenina encabezada por Elena Iparraguirre Reboredo, alias Camarada Miriam, su segunda mujer y número 2 de Sendero Luminoso. Así que ingresamos, estaba ahí pues Abimael Guzmán, sentado en un sillón americano de tapiz beige, con un sacón verde y una manta marrón en las piernas, ¿no? Estaba Miriam, la camarada Miriam, ¿no? Elena Albertina Iparraguirre, estaba René, ¿no? Que era Laura Zambrano Padilla, una mujer a la que confundimos con la camarada Valia, ¿no? Que resultó ser María Pantoja Sánchez. Y él me dice, basta de violencia, me dijo. Al hombre le puede quitar las cosas, menos lo que tiene tapas. A nadie lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Bueno, vamos a darle pase a Rey con Barba, pero tiene una tremenda primicia. Hoy está Jaime Yoshiyama, lo estoy viendo acá. Un hombre a quien le tengo mucho cariño y respeto, he estudiado con su hijo, con sus sobrinos. Y ahora que conocemos, ¿no?, todo el manejo oscuro que ha habido en la Fiscalía Lavajato, yo creo que él ha sido víctima, es más, estoy convencido de que él fue víctima de una enorme injusticia. Así que no se pierdan esta entrevista después de no sé cuánto, 20, 30 años que no se presenta en un programa de televisión Jaime Yoshiyama. Adelante.